Laura, eso, vamos a empezar otra vez, vamos a ver quién se conecta, que se conecten un poco la gente, que vaya avisando en Instagram de que estamos en directo y en cuando haya esto te meto, ¿vale? Porque así... Es que justo acabo de empezar un directo. Pues hoy tenemos a Laura, que es psicóloga, y vamos a hablar de cómo utilizar las redes o cómo las utiliza ella para el tema sanitario, para la gente que es sanitario y tiene redes sociales y las quiere utilizar para y hacerlo bien y que la gente aprenda y eso y enseñar a los demás. Yo creo que va a estar guay. Así que voy a meterla a ver. Es que yo creo que ahora a las 12 es la hora de todo, ¿no? Entonces han venido, me han llamado por teléfono, justo cuando me he colgado el teléfono que era importante, han venido a repartirme la bebida que le pedimos para no tener que ir a por todas las cajas de... Como vamos solo uno, no sé si os pasará a los demás, pero como vamos solo uno a la compra, pues las Coca-Colas, las cervezas y eso las pedimos. Pero bueno, os estoy contando esto para hacer tiempo, no por otra cosa. Voy a... Es que solo hay 3 personas, no sé si meter ya... Voy a meter ya a Laura y vamos a empezar, porque si no esto se va a hacer largo. Hola Laura, a ver, Hola Silvia, ¿qué tal? bien, a ver, ya estamos. Jolín, A es ver, que que me no suba. sé qué le pasa a la gente a las 12 de la mañana, que todo es a las 12. Es la hora del directo. Vale, ahora ya estamos Sí, conectados mira, ya bastante. se va conectando la gente de golpe. No sé, igual ha Sí, es que yo pasado creo que eso, que antes... no. Sí, sí, exacto, que yo creo que antes se ha cortado porque como me han llamado, no ha recibido la gente las llamadas. Por eso me parecía raro que solo hubiera una persona todo el rato. Sí, Pero, puede. a ver, así ya empezamos, lo hacíamos bien. Porque es que justo me he colgado el teléfono y me ha llamado el telefonillo que me traían, o sea que ha sido como un cúmulo de cosas. Pero bueno, ¿qué tal estás llevando el confinamiento? ¿Qué tal estás? Bueno, bien, la verdad es que como no tengo afectados ni conozco a nadie, por suerte, afectado, pues al final a todos nos da un poco de rabia estar encerrados y no poder salir, pero yo creo que perdemos el Claro. foco de que somos súper afortunados de que no nos haya pasado nada, con lo cual yo estoy ahí en esa perspectiva. Cuando me viene el agobio, pienso, bueno, estamos todos bien, pues ya lo demás al final es un poco secundario. Pues sí, la verdad que has tenido suerte en eso, de que no te haya tocado a Mm, nadie. A nosotros sí que nos ha tocado de cerca, pero bueno, es difícil que no pase, ¿no? Pero bueno. claro. Claro, luego Pero el tema del trabajo, pues bueno, sí que te preocupa un poco más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, y creo que todos los psicólogos que se puedan, pues eso, mm, conectar o tal, o que se dediquen claro, a la parte clínica, somos autónomos. Entonces, claro, ahí ser autónomo ahora mismo, pues es un poco complicado porque lo nuestro sigue siendo algo muy presencial, a la gente le gusta venir a la consulta, entonces adaptar todo al tema online, que nosotras llevábamos 10 años o más haciendo sesiones por Skype, pero eran las menos. Entonces, claro, hay gente que se ha adaptado bien, a otros que sigue sin gustarle del todo claro. o que en sus circunstancias no le viene muy bien. Por ejemplo, imagínate que tú eres adolescente, estás haciendo terapia y están tus padres por ahí, pues no, o es un tema de pareja y está tu pareja por ahí. Claro. Es complicado. Y sobre En todo la consulta, la gente más mayor que no tenga tecnología o no tenga tan clara la tecnología, ¿no le ha sido un poco más complicado también? exacto, y luego hay gente que directamente es que no dice, no, Skype no. Ahí sí que hemos ampliado porque nosotras somos muy de hacerlo a través de Skype o tal, que nos parece como un poco más serio o tal. Lo hemos adaptado a las videollamadas de WhatsApp, o sea, hemos cedido un poco nosotras también de alguna manera y decir, mira, Claro. casi todo el mundo tiene WhatsApp, pues vale, pues videollamada. Queda un poco más de amigos o algo así, ¿no? Pero es que en esta situación no podíamos tampoco hacer otra cosa. Claro, porque casi es más fácil eso que estar. Porque aunque Zoom y eso sea sencillo, hay gente no es que no le es sencillo, claro. Entonces estar explicando es más rollo. O que no lo tengan tan Claro. claro. Pero bueno, ahora que lo estás contando, si quieres, cuenta un poquito quién eres, a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas en la psicología y todo eso. Y así te presentas y te conocen mis seguidores. Vale, yo soy Laura Fuster, soy psicóloga clínica,
psicóloga sanitaria también y tengo una consulta en Valencia desde el 2011 o así, o sea, ya unos cuantos añitos hacemos lo que es terapia, digamos, ¿no? Porque, bueno, psicólogos hay diferentes de trabajo, de educación, etcétera, pero vamos, el típico imagen de psicólogo, ¿no? Y eso, sobre todo trabajamos ansiedad, depresión, terapia infantil, terapia de pareja, etcétera. Y esto es lo que hacemos. Jo, pero qué importante es ahora el tema de la ansiedad, ¿no? Porque ahora O sea, ¿os han venido nuevos clientes con todo el tema de la cuarentena y eso con la ansiedad o con otros problemas? Pues de momento no mucho. Yo creo que han habido diferentes fases. Al principio hubo mucha ansiedad cuando ya nos dijeron que esto iba en serio. Por ejemplo, aquí en Valencia fue un antes y un después las fallas. O sea, cuando suspendieron las fallas, yo creo que todo el mundo era feliz. De hecho, hubieron mascletas y todo, que eso es una locura, todo el mundo ahí. Y la gente, pues normal, ya estaba en Italia, porque si está en China, pues psicológicamente lo ves como muy distante, ¿no? Pero Claro, lo más lejos. claro, entonces cuando suspendieron las fallas, yo creo que ahí hubo un pico de ansiedad, que es cuando todo el mundo fue al supermercado, se llevó el papel higiénico, tal, Y ya y como... ahora estamos bastante habituados. Lo malo es la incertidumbre. Si tú consigues concentrarte en el día de hoy, más o menos lo llevas. Si empiezas a pensar que será dentro de una semana o dentro de un mes o qué va a pasar con mi trabajo o tal, ahí ya se nos va un poco a la ansiedad. Pero de momento está bastante estable. Incluso nuestros propios pacientes que ya tenían un problema previo de ansiedad, estamos viendo que lo están llevando muy bien. O los niños, que nos han sorprendido muchísimo. O sea, Sí, ¿verdad? que lo han llevado bien. Yo creo que nos llegarán clientes cuando empezamos a salir. Empecemos a salir, la gente, pues, los trastornos obsesivo-compulsivos van a muchísimo, de limpieza, la agorafobia, incluso para gente que a lo mejor después de más de un mes encerrado le dé como ansiedad a salir o ansiedad a subir al metro o este tipo de cuestiones. Y luego tema de estado de ánimo, depresión y duelo. Claro, para gente que haya perdido familiares y sobre todo las profesiones sanitarias, pues un poco el tema del agotamiento, porque al final la ansiedad te mantiene activo, pero llega un punto que te da el bajón y cuando se relaje todo, las profesiones sanitarias pues van a venir seguro. Claro, es que al final es lo que dices que, y de hecho, sobre todo con la gente que pierde un familiar, como desgraciadamente en mi caso me ha tocado, y estamos como en un paso muy, no sé cómo decírtelo, como estamos como metidos en casa y parece que no pasa nada, o sea, te das cuenta de que es verdad, pero hasta que no sales y llevas vida normal, que entiendo que les pasará a todo el mundo, pero también incluso te has acostumbrado a estar 48 días en tu casa y ahora salir a llevar tu vida normal y dices, igual, y no habrá un momento que nos demos cuenta de que nuestra vida no es como no sé, te planteas tener otra o no sé, es que nos puede surgir tantas cosas. Claro, es que ten en cuenta que no vamos a volver a la vida normal. A ver, una vuelta progresiva, ¿no? Como dice el gobierno y tal, pero no Claro, vamos a volver de golpe y no sabemos ni siquiera si en algún momento se volverá a exactamente la situación previa. Por lo tanto, va a tener que claro, haber una adaptación. Si tú ahora salieras y fuera todo igual que antes, pues entonces, bueno, vale, pero vas a tener que ir adaptándote y la verdad es que salir ahora tampoco es agradable. La gente porque yo hace mogollón que no salgo, hago como tú, pido todo online para salir lo sí, menos posible, pero la gente que sí que sale porque tiene que trabajar y tal, nos cuenta que no es agradable salir ahora mismo. Pues tienes que ir con mascarilla, con guantes, pendiente de que la gente no se te acerque, hay cierta reticencia, ¿no? A las personas, no sé, es un poco violento todo. Mm. ¿Y cuál es tu opinión como psicóloga del tema de los niños que están todo ahora, que estamos todos tan España cabreada contra los padres con los niños? A ver, yo lo veía una muy buena medida porque la verdad es que aguantar tantos días en casa lo pueden llevar muy mal. Lo que pasa es que aquí yo creo que nos hemos confundido un poco. O sea, que el gobierno proponga que se puede salir no quiere decir que tengamos la obligación de salir. Quiero decir, al final, yo si, por ejemplo, mi hijo lo hubiera llevado bien, a lo mejor no lo saco ese día, precisamente, y aguanto un poco más. Quiero decir, ahí el criterio de los padres es fundamental. Entonces hemos visto padres que lo han hecho muy bien y otros, pues que bueno.
que se han ido precisamente donde no hay que ir, ¿no? A parques con muchas aglomeraciones, con mucha gente y tal. Y al final los niños no saben de normas a no ser que tú se lo expliques. El otro día grabé justo un vídeo que era un poco las pautas a seguir, ¿no? Entonces, el primer explícale muy bien qué se puede esperar, porque no va a poder estar todo el tiempo, un montón de horas fuera, no va a poder ir a lo mejor al parque que le gusta porque se supone que era 1 kilómetro de distancia, y para prevenir posibles rabietas, pues lo que tienes que hacer es adelantarle mucho toda la información y así el niño sabe cómo, primero, cómo reaccionar y segundo, cuando le digas para casa, pues ya sabe que vale para casa, porque no es Claro, una salida normal. Y sobre claro, todo que sean conscientes de que no se vuelve a la situación previa, sino que claro. se sale, pero con unas condiciones. No sé hasta qué punto eso se ha hecho así o no en las familias, pero claro, esto ya es cuestión muy de cada familia en concreto, tampoco se puede generalizar. La gente está muy enfadada, pero yo creo que hay sitios en los que sí que más o menos se ha hecho bien. Y Sí, luego, bueno, si ves el río de Valencia, bueno, el río que sabes que no hay agua, que es un parque, pues estaba lleno de gente. Entonces, claro, eso no. Eso no, claro, porque si hemos hecho el gran exactamente. esfuerzo, Claro, si hemos hecho el gran esfuerzo de estar tantos días aquí, pues bueno, cargárnoslo ahora, pues la verdad es que no es bueno y además exponiendo a los niños, ¿no? Que claro. siempre... Pero yo creo que lo que dices, que al final es más importante que los propios padres no lo han interiorizado. O sea, lo importante es que los padres les transmitan el mensaje a los niños, ¿no? De que hay que hacerlo con cuidado y tal. Pero si el propio padre no lo tiene interiorizado y se piensa que salir a, como hace todas las tardes, como hacía antes todas las tardes, pues claro, al niño se lo va a expresar de forma errónea, claro. Exactamente. Ujú. Ya Pero veremos bueno, sí. en ¿Eh? próximas salidas. Yo espero bueno, que haya sido el primer día por la euforia también, entiendo, ¿no? De querer salir y tal, pero que ahora pues recapaciten un poco y vuelvan pues, a hacer unas salidas razonables, porque si no al final lo van a volver a prohibir también. O sea, que es que si al final perjudica, pues volverán a decir que no se puede salir y ya está, pero claro. Claro. Ya, yo también lo pienso. Pero bueno, vamos a esperemos a. Lo malo es que no se puede confiar mucho en el ser humano, pero en este aspecto tendremos que confiar, no hay otra salida. Pero Claro, y bueno, luego sí, con el tema de toda esta crisis del coronavirus, ¿no? Hay una gran pregunta que es, ¿saldremos reforzados o saldremos igual que antes? O sea, ¿cambiaremos en algún sentido? Por lo que dices tú, no se puede confiar mucho en el género humano, ¿no? Pues bueno, ya veremos si toda esta crisis, porque bueno, ahí siempre decimos los psicólogos muchas veces, ¿no? Que crisis puede equivaler, según cómo tú lo manejes, a oportunidad. Puede ser una buena oportunidad para desarrollar ciertas cosas. Depende de cómo lo procesemos todos. ¿Saldremos reforzados o no? Pues ya veremos. ya, eso será bueno estudiarlo luego, ¿no? Hacer Exacto. algún estudio sobre cómo responde España y el ser humano a estas situaciones. Pero bueno, seguro que habrá millones de estudios que hagan esto y será interesante leerlos. Pero, a ver, hablando ya temas redes sociales y eso, porque al final queríamos hablar un poco, pues eso, de cómo centrar las redes sociales, sobre todo para los sanitarios que quieren salir, porque ya hemos hablado, no sé si has visto alguno de los directos que hemos hecho con una enfermera, con una fisio, y más o menos ellas lo tenían claro y de hecho lo hacen muy bien y tenían seguidores y tal, pero yo creo que siempre se basan en una cosa, ¿no? Es en el dar información o el querer dar un poco de información y que la gente sea conocedora de la profesión y de los bueno, de las pautas que tenéis cada una en vuestro campo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te empezaste tú con las redes sociales? ¿Cuál era tu principal objetivo? ¿Y sigue siendo el mismo ahora o ha cambiado? Yo empecé en redes sociales, pues la verdad es que un poco por obligación, porque claro, aquí lo que pasa es que cada uno se dedica a, pues eso, a su profesión. Yo hago terapia, lleva mucho tiempo, no es solo la hora que la gente ve, sino que tú te tienes que sesión, leer un montón, siempre estar actualizándote, etcétera, Claro, ¿no? Entonces, redes sociales era una forma de llegar a la gente y claro, además, si tú te haces, es como si no tuvieras página web. Pues yo no tengo ni idea de páginas web, pero tengo que tener una para mi negocio porque si no, actualmente sería una locura no tener página web, ¿no? no O existe, el sí. tema del blog o tal, pues una añadidura más a mi trabajo tenía que ser redes sociales, pero claro, cuando empiezas así,
pues empiezas mal, ¿no? Porque es como un poco por obligación, vas un poco sobre la marcha, no tienes una frecuencia de publicación y sobre todo te centras, como decías tú, en contenido, 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 vamos, pero contenido de a lo mejor en el blog 3 páginas enteras de mogollón de contenido, tal. Sí que lo he ido modificando muchísimo a base de ensayo-error, ¿no? De ir probando, Claro. porque he visto que no funciona y que al final también me ha servido mucho el ponerme, o sea, en verme a mí misma como consumidora, ¿no? O sea, yo veo una parrafada de 3 páginas y no lo leo. Esa es la realidad. Ahora ya no consumimos así. A lo mejor hace 10 años sí que se leía mucho más, pero ahora, pues si es formato visual, mucho mejor. Si es pautitas así de 4 o 5 puntos, pues muchísimo mejor y todo eso sí que lo he ido transformando. Claro. Que, o sea, el otro día lo hablábamos con Fabricando Contenidos, no sé si lo viste con Isabel, que hablábamos de eso, de que ahora la gente busca en Internet algo súper concreto. O sea, no quiero que me cuentes un rollo, sino quiero que vayas al grano a lo que estoy buscando y incluso Google ahora pone facilidades con el tema de las preguntas, ¿no? Que vas en Google y te responde directamente a la pregunta. Entonces, por eso es muy importante centrarse y saber especializarse y lo que dices, ¿no? El hecho de salir a redes sociales no es casi una obligación. Que por otro lado, si no estás en redes sociales, si no estás en internet, no existes, tienes razón, pero si lo haces como una obligación, lo vas a hacer mal, como todo, ¿no? O sea, tienes que encontrarle ese gustillo de decir, bueno, pues voy a intentar llevarlas de mi manera, como a mí me gusta, no me voy a obsesionar con publicar y con todo, pero y yo creo que en ese aspecto tú lo haces muy bien, porque publicas mucho contenido de calidad, siempre con los mismos colores, o sea que lo haces muy bien. Gracias, porque una de las cosas que yo creo que más me ha faltado y que más me ha impedido evolucionar en estos años, porque yo, por ejemplo, tengo blog ya desde hace años y no, era el no tener feedback. Porque, por ejemplo, en un blog es muy difícil que te pongan un comentario, en Instagram es mucho más fácil, o los likes, claro, no ves, no tienes ahí un refuerzo, entonces no sabes si No, lo estás claro. haciendo bien, mal, si te leen, no te leen, y al final eso te desanima y con todo el trabajo que tienes, pues lo último que te apetece a lo mejor es ponerte a escribir algo que cuesta, porque luego hablamos de mi proceso de antes, que de tela, me costaba muchísimo y claro, había mucho esfuerzo para muy poco resultado, con lo cual al final, ¿qué pasa? Claro, Que lo vas dejando. ¿Vale? Yo lo que hacía antes era informarme muchísimo respecto a un tema. O sea, en lugar de escribir, yo me informaba primero, me leía un libro, me leía un artículo, tal, para al final acabar haciendo un post de a lo mejor, pues eso, 1 página o 2. Ahora he recortado mucho y encima lo que hago primero es plasmar todas mis ideas y luego si me falta algo o tengo que añadir una referencia que es más técnica o lo que sea, ya lo busco, pero claro. busco 4 cosas, no busco todo, porque eso creo que en profesiones sanitarias, y bueno, supongo que en general, tampoco el síndrome del ¿no? que llamamos, que es como querer saber mucho de todo y que esté todo perfecto y todo exacto y dar el dato exacto y tal. Y claro, si te pones eso, seguramente en el camino te frustres y dejes de hacerlo. Claro, además, siempre aconsejo el tema de especializarse, no por nada, sino porque además vosotras que podéis dentro de la psicología, puedes hablar de millones de cosas, el hecho de especializarte, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? El tema de la ansiedad, ¿no? Imagínate que tú solo hablaras de cosas de la ansiedad. Parece que eres un poco que serías un poco repetitiva porque dices, jolín, si yo sé muchísimas cosas, ¿cómo voy a hablar solo de la ansiedad? Bueno, pero alguien, todo el mundo te seguiría por eso, y te seguiría y diría, mira, es que esta chica siempre habla de esto y me gusta mucho porque trata muy bien los temas de ansiedad, tal. Entonces sería hacerte un nicho, ¿no? Y eso yo creo que en todas las cuentas, incluso en salud, sería una buena idea, el centrarte y decir, no, pues soy una enfermera, pero soy enfermera de niños, entonces me voy a especializar siempre en niños. Igual niños es un tema un poco más abierto que solo hablar de ansiedad, ¿no? Pero era para que vieras un ejemplo. Entonces, Sí, y yo creo que eso también nos cuesta, porque claro, tenemos tanta formación normalmente y además es verdad que en consulta no vemos solo ansiedad, es lo que más nos llega desde hace bastantes años además, pero bueno, vemos niños, vemos pareja, vemos... Entonces, claro, es claro, como desperdiciar una información que tú tienes y claro, que no estás dando a la gente, ¿no? claro. Pero al final, claro, yo creo que a las personas les produce cierto mareo, ¿no? Ver un día que hablas de pareja, otro día de ansiedad, otro día
de otras cosas. Sí, sí, si lo haces así, tienes que tenerlo muy claro, tienes que hacerlo de forma muy concisa para decir, bueno, pues hoy vamos a hablar de parejas, incluso el tema de los colores, no es una tontería el utilizar según qué colores y decir, bueno, pues para parejas voy a utilizar el rosa clarito, para niños voy a utilizar el rosa un poco más fuerte, ¿no? O sea, un poco porque la gente de forma visual en el perfil cuando lo vea diga, mira, aquí habla de niños, aquí sí casi sin necesidad de leerlo, ¿no? Entonces, eso son cosas que puedes añadir a tu a tu idea de negocio en redes sociales, pero por lo demás yo creo que en ese aspecto lo haces bien porque además es bueno el tema de los vídeos, que tú haces vídeos y tal, y haces vídeos desde el principio, nunca habías hecho en el blog ni nada vídeos en YouTube, ¿no? El tema de vídeos, vamos, se me ha resistido durante muchísimos años porque yo creo que eso los psicólogos lo tenemos muy claro, que es el tema de la confidencialidad, ¿no? De que tú eres psicóloga, estás en tu consulta encerrada, digamos, Sí. pero la privacidad la mantenemos tanto la de nuestros pacientes a rajatabla, pero también la nuestra propia, ¿no? Yo por lo menos en mi consulta marco una línea muy, muy, muy rígida, digamos, de lo que es mi vida personal y la de y mi vida profesional. Entonces era un poco Claro, como, ostras, me voy a exponer yo a que me vean la cara, a que me vean cómo me explico o a tal. Y luego a la vez pensaba, ostras, es que yo en muchas sesiones digo, madre mía, si esto lo grabáramos, ¿a cuánta gente podríamos ayudar? Porque es que a veces salen conversaciones que de verdad dices, ostras, es que esto era para grabarlo, ¿no? Entonces tenía un poco esa ambivalencia de mostrarme y al final digo que, como decíamos antes, el vídeo es lo que ahora se consume. O sea, tú puedes escribir un post súper bueno en el blog o lo que sea, que como no le metas vídeo, eso no lo lee nadie. Y a lo mejor tiene incluso más valor porque está más explicado, más desarrollado, puedes poner enlaces o una serie de cosas. Pero ahora mismo el vídeo es un poco lo que se lleva. Me costó muchísimo y he empezado justo ahora con el tema del coronavirus porque bueno, la historia fue que entre unas psicólogas nos juntamos en marzo, cuando empezaba todo este tema del coronavirus, y hicimos una guía que tuvo un montón de éxito para el afrontamiento emocional del coronavirus. Se qué empezó a guay. descargar, bueno, un éxito que no esperábamos y entonces nos empezaron a llamar de televisiones, de radio, tal. Y ahí es cuando yo Dijiste algo, empecé ¿no? a salir, claro, ya dije, bueno, pues si salgo en la tele y en la radio, en mi propia red social lo voy a tener que hacer también, claro, es que... Y a partir de ahí empecé a hacer vídeos para Instagram y luego hace poco me hice la cuenta de YouTube que se llama igual, Laura Fuster Psicóloga, para también aprovechar esos vídeos que han salido en la tele, pues claro, es que ya tengo un montón de material que puedo utilizar. Y esa es la historia, pero me costó mucho y yo veo a mucha gente que eso, compañeras mías o lo que sea, que dicen, bueno, me gustaría hacer vídeos también como tú, pero es que no, cuando llegue a 1000, cuando llegue a tal, que ese es otro error, creo, bueno, no sé qué me dirás tú, ¿no? Pero el esperar a tener X, ¿cómo voy a hacer vídeos con 200 personas? ¿O cómo voy a hacer vídeos con No, 300 personas? O claro, directos o tal. Pues oye, todo hace, ¿no? Si tienes que esperar a claro. tener Claro, o 10.000, sea, y al pues final, claro, claro, al final es una tontería porque tú tienes que dar un contenido siempre. Es lo que digo, las redes sociales parece que, por ejemplo, 200 seguidores es poco, ¿no? Parece que es poco comparación con lo que tienen los demás o mucha gente. Pero tú piensas que estás hablándole a 200 personas, estás imagínate en una conferencia, 200 personas son muchas personas en una sala. O sea que al claro. final son 200 personas que te están escuchando, que te siguen por algo, pues ya sea porque te conocen, entiendo que los primeros seguidores siempre son un poco más los de tu entorno, ¿no? Pero a mí me parece interesante y me parece un error pensar que no se puede porque yo creo que sí, claro, o sea, y salir en historias desde el principio y hacer el contenido de calidad desde el principio, porque si no, no te van a seguir, ¿sabes? Si tú haces... Claro, es que exacto, es un círculo, ¿no? O sea, si tú Claro, no tienes pocos seguidores, haces pocas cosas porque dices, bueno, ¿para qué? Pero si haces pocas cosas, no tendrás vas a pocos generar seguidores. seguidores. Claro, Entonces, al final, y yo creo que eso, la verdad es que a los que no nos dedicamos a esto, pues nos cuesta mucho. Igual que el tema de la sí, planificación, que supongo que luego me preguntas, ¿no? Sobre eso, el reservarme unas horas solo para redes sociales para mí era desperdiciar tiempo, porque claro, no estoy haciendo sesiones, no estoy ganando dinero, obviamente, bueno, pues te cuesta guardarte unas horas o entender que para eso tienes que reservar un tiempo, sí o sí, porque si no es sí. imposible.
Claro, es que al final yo siempre pienso que el dedicarle tiempo a las redes sociales o dedicarle tiempo a tu negocio, hablo de crear un folleto, cosas así, no cosas que te puedan dar publicidad, parece que pierdes el tiempo, pero no, estás invirtiendo tu tiempo en hacer una cosa, ¿no? Que tu tiempo al final, para mí, y es una de las cosas que he aprendido desde que soy autónoma, es que el tiempo vale oro. Y tu tiempo vale lo que más de todo. O sea, no, que no te paguen porque el tiempo es lo que más vale. Entonces, el hecho de dedicarle tiempo a las redes sociales, pero no solo te pasa a ti, es que yo trabajaba antes en una empresa de marketing, o sea, que encima se dedican ya un poco a esto y no entendían que tenían que dedicarle unas horas a las redes sociales de la propia empresa. Siempre querían Claro. dedicársela a las redes sociales de los clientes, pero a la suya propia no. Y yo decía, pero por favor, si es lo que funciona, si das un ejemplo, recibirás ese ejemplo, ¿no? Recibirás eso. Entonces es un poco eso, pero Claro, y además eso, exacto, si tú vas a contratar a alguien y ves que, por ejemplo, a un diseñador web y su web no te gusta, pues ya no lo contratas, ¿no? En este caso. claro, pero al igual con vosotras, si yo tengo un problema y necesito contratar, y veces, bueno, sí, contratar a una psicóloga y veo en tus historias o tu vídeo que me gusta cómo lo explicas, que me gusta cómo lo tratas y tu idea, pues te voy a contratar. Si al revés me puede pasar, que vea tus vídeos y diga, mía, pues no me gusta, pero es que todos tenemos una crítica, ¿no? A todos nos caen bien las personas, nos caen mal, pues bueno, perderás un cliente o lo ganarás otro porque otro le dirá, oye, pues yo sigo a esta chica, a mí no me gusta, pero síguela tú. Igual a ella, a él, a la otra persona sí que le gusta, como lo haces. Pero si no lo Claro. muestras, Claro, y yo creo pero que ese es el principal objetivo que tenemos los psicólogos. Primero, que se conozca nuestro trabajo, porque sigue siendo un poco desconocido y la gente que hacemos cosas raras o no sé. Y segundo, que vean cómo tú hablas, cómo tú te expresas, porque claro, al final la web, yo tengo compañeros y compañeras que no tienen ni foto en la web, lo cual para mí me claro, es parece que un súper error, porque si tú vas al psicólogo, por lo menos verle un poco la cara o tal, ¿no? Y luego que, claro, si ven cómo te expresas, cómo lo explicas, qué temas hablas, se pueden sentir muy identificados y decir, ostras, eso me pasa a mí. Pensaba que era algo normal, pero no es tan normal. O hay algún tipo de terapia que me puede ayudar. Y ya además te ven a ti, cómo tú te expresas, cómo tú explicas, que puede ser en negativo porque no les gustes nada, pero que yo creo que en general te acerca un poco a la gente. pues, sí. Además, me parece súper importante de cara a los psicólogos el hecho de salir en redes sociales porque es una forma de normalizar, ¿no? Porque aún en el siglo XXI, no sé si suele pasar igual menos, el hecho de que ir al psicólogo parece problema de pocos y a mí personalmente me parece tan importante haber ido al psicólogo o ir al psicólogo, igual no siempre según tu estado o igual sí, eso ya depende, pero el hecho de que salgáis a las redes sociales y contéis los problemas es normalizar y decir, oye, que es que no solo te pasa a ti, le pasa a todo el mundo, es que es normal que estés mal, es normal que te pase esto, es normal que ahora al salir de casa el coronavirus te pase de esto y esto, ¿no? Entonces, Claro, claro, aparte de ofrecer la ayuda, pues bueno, un poco normalizar ciertas situaciones y ahí sí que nos ha ayudado mucho la gente que tiene muchos seguidores y que dice, o gente ya famosa, que pues eso, deportistas o músicos o cantantes o tal, que sí que ha sido valiente a la hora de decir, pues eso, que han ido al psicólogo y que no pasa nada y tal, y todo en pro un poco de normalizar la situación, eso, de ir al psicólogo y que no pasa nada. claro. Y el tema de propio contenido y eso que tú siempre hablas, das consejos y hablas sobre los diferentes problemas que hay dentro de la psicología. ¿Cómo te organizas? ¿O vas un poco tú tienes organizado el contenido, como siempre soy un poco pesada yo con el tema del calendario, o los vas publicando un poco cada mes o cada semana? ¿Cómo te parece? Al principio, vamos, iba al día. O sea, ya te digo, hasta hace poco, porque, bueno, pues eso, iba un poco con mucho trabajo y al final, pues esto, como te decía antes, lo dejas para el final y yo he llegado a hacer post de Instagram en el metro. O sea, así, ¿no? He hablado algo interesante con un paciente, pues ostras, esta conclusión que hemos sacado está guay, me gustaría compartirla, pues la comparto y ya está. Ahora sí que es verdad que como estoy más encerrada en casa y tengo un poco más de tiempo, pues me ha hecho
cuenta lo que te decía y que creo que me va a venir muy bien el tema de que es importante tenerlo organizado, saber de qué vas a hablar cada semana. Intento cada semana hablar de una parte de la ansiedad, por ejemplo, o ahora con el coronavirus, pues una semana hablo de niños y coronavirus, otra de personas mayores y coronavirus, un poco así para que también la audiencia, digamos, tenga un patrón, ¿no? Porque creo, bueno, no sé qué me dirás tú, pero supongo que es súper importante que la gente sepa qué esperar de ti, de tu cuenta, en este caso. Claro, sobre todo creo que lo más importante es que tú sepas lo que quieres decir, ¿sabes? Que eso no parece fácil, pero no es tan claro que las personas tengan claro el objetivo, ¿no? Que quieren conseguir. Oye, pues que quiero conseguir que la gente me siga porque me gusta mucho como he visto y quiero que la gente me tenga como referencia, ¿no? Yo qué sé, por decir algo diferente. O porque soy una psicóloga que llevo mucho tiempo y quiero que me conozcan y que conozcan mi método. Pues todas esas cosas es súper importante. Pero yo creo que es verdad con el tema del coronavirus, el organizarse o los que nos tenemos más o menos organizado el contenido, nos ha descuadringado todo un poco, ¿no? Porque ha sido como, vale, ahora la gente quiere hablar de coronavirus, solo quieren oír cosas de coronavirus, así que cambia todo lo que tenías antes y solo céntrate en eso, ¿no? Siempre con el mismo objetivo, pero ya cambias en los temas y tienes que volver a empezar. Claro, pero sí que fíjate que yo lo he aceptado muy bien en mi caso, quiero decir, porque sí que creo que igual si eres médico o eres pediatra o eres psicólogo o tal, creo que este tema del coronavirus, igual que si eres economista, o sea, vas a tener que hablar de la crisis que va a venir, ¿no? Por el tema del Claro. coronavirus, o cómo adaptarte a trabajar en casa o tal. Entonces sí que he asumido que estos días pues toca hablar de tema coronavirus, intento variar un poco y también pues hablar de otras cosas, pero claro, es que es importante. Una de las funciones yo creo que tiene mi cuenta y que para mí es principal es ayudar a la gente, o sea que más o menos la gente por lo menos detecte sus emociones. Luego ya que las gestione y las trabaje, igual eso en algunos casos es más fácil y en otros pues requiere incluso ayuda profesional, ¿no? Pero por lo Claro, menos que sepa bueno, que es un proceso y que muchas de las emociones que vivimos estos días son normales y no pasa nada. total. Pues sí, pero Si y el tema quieres, es, te dejo la web porque la guía que te decía antes es gratuita y se claro, puede descargar desde mi web. pues decirla, si Entonces, quieres el link de la web y luego lo pongo en historias también. vale. Lo pongo aquí en el comentario, no sé si se puede fijar o algo así. Es que sí, creo que lo puedo fijar yo, pero no, Vale, pues te lo espérate, pongo no lo porque puedo, eso es no lo puedo gratuita fijar, y... pero A no lo ver, puedo fijar, ¿por qué no me deja fijarlo? Bueno, pues bueno, sí, pues psicólogosparavalencia.es. entonces me contaste también por privado que saliste en la tele, o sea, saliste en la tele en muchos o en algún canal. Sobre todo en la televisión de aquí de Valencia y en la de Castellón. Y en la de Castellón lo que estoy haciendo es para un programa que hacen por las tardes, pues yo les voy enviando vídeos y lo van poniendo, porque claro, ellos están en casa también. O sea, van Claro, contactando con diferentes personas desde casa o en directo o les envían vídeos y los van poniendo. Entonces, me parece ya buena llevo idea. como 3 semanas por lo menos que cada día pues van poniendo los vídeos en la tele. O sea, que muy bien. Cosa que es que, claro, sin el coronavirus a lo mejor nunca hubiera pasado, porque ahí a los psicólogos nos cuesta a veces encontrar, pues eso, el contacto con los periodistas, con la televisión, ya no televisión. Yo he escrito muchos artículos para la prensa. Pero claro, hasta que das con un periodista que le interesa un Que le tema de interesa. psicólogos, Claro. buah, pues tienes que enviar un montón de emails, que es lo que te decía antes, lo del esfuerzo y el resultado, ¿no? Yo creo que tenemos que quitarnos un poco el chip de que todo esfuerzo va a tener un resultado, porque si no, yo a veces me frustraba un montón de decir, jolín, es que he enviado 20 emails a periodistas con lo que eso conlleva de buscar el contacto, redactar el email e incluso una nota de prensa, tal, y es que ni te contestaban ni uno. Y dices, jolín, qué frustración, es que Claro. y al final dejas de hacerlo. Sin embargo, si alguno ya te contacta, ya empiezas a escribir para alguna revista o tal, pues ya dices, vale, tiene un poco de fruto, un poco de sentido, porque si no, y eso nos viene muy bien en las cuentas como la tuya,
para ver bueno, que a veces es cuestión de insistir un poco más o de ser muy constante o tal, pero que al final los resultados se dan y que vamos más o menos por buena dirección, porque si no, en mitad del camino puedes parar y ya no seguir. Claro, no, es lo que decíamos antes, que aunque tengas 200 seguidores, hazlo bien, porque cuando tengas 1000, cuando tengas 2000 seguidores, verás que sigues haciendo lo mismo, que a la gente le sigue gustando, simplemente llegas a más personas, ¿no? Pero, pero sí que es bueno. Lo que pasa es que el tema de los periodistas ya no solo es conseguir el contacto, sino que encima luego les interese el tema del que vas a hablar, dar con uno que sepa cómo enfocarlo para la tele, porque es que eso también es un poco complicado. Yo que soy periodista te lo digo porque mucha gente te habla y te dice, oye, tengo esto. Claro, a ti te parece interesante tu tema, pero yo que soy la de la tele y sé qué es lo que interesa a mi audiencia, es difícil, ¿no? Claro, y Pero además en ese momento, porque a lo mejor es un tema que es interesante, pero ahora mismo claro, te da igual, ¿no? O sea, que a lo mejor hablar total, de ansiedad en general, pues no tiene mucho interés, debería tenerlo, porque ya te digo que nos resolveríamos muchos problemas, pero bueno, pero ahora mismo, en este momento, hablar de ansiedad sí que tiene mucho sentido. Entonces tienes que buscar claro, el tema preciso para el periodista preciso y para el momento preciso. Entonces es complicado. De sí, hecho, sí, sí, la mayoría de artículos que he escrito para han sido de días, o sea, del Blue Monday, para Navidad, cómo llevar el duelo en Navidad para personas que ha fallecido un familiar y vienen las Navidades, para San Valentín temas de pareja y cosas muy, muy, muy asociadas a un día concreto, que entonces es más fácil que los periodistas te cojan un poco el tema, si no es claro. complicado. Estoy viendo también que se estáis conectando bastantes sanitarios y eso, lo veo por el tema de ahora que se ha contado en la pediatra y hay gente que psicólogo y tal. Si queréis dejaros alguna pregunta o si vosotros mismos sois de los que pensáis de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que voy a hacerlo, voy a esperar un poco a tener más seguidores para empezar a hacerlo bien, ¿no? A empezar a hacer vídeos, no sé si sois de los que piensan eso o al contrario estáis con nosotras y pensáis que hay que hacerlo bien desde el principio. ¿Vale? Si queréis nos dejáis en comentario y así también vemos un poco qué os está interesando. Pero sí, a ver, al final para eso están las redes sociales y para eso tienes tu perfil, porque es decir, ¿no? Si al periodista en concreto no le gusta mi tema, a mí como sí me gusta, voy a hacerlo en mis redes sociales y seguro que a mucha gente le interesará y se enterará, ¿no? De una forma u otra. Entonces Exacto, sí. Sí, al está final estupendo. es algo muy más personal, ¿no? O sea, y yo creo que Instagram, más que otras redes sociales, lo que hace es acercarnos a las personas, porque el blog es muy frío, es que casi es imposible que alguien te comente, luego tú le comentes, tal. Instagram me parece una herramienta mucho más directa y encima con los stories mucho más, porque puedes poner algo puntual o pasarte a saludar o no sé, o me tomo el café y aprovecho y os digo cómo os va el día, o pongo una encuesta, o sea, mucho más feedback. Claro, al final es lo que queremos conseguir, ¿no? En redes sociales ya no solo es el conseguir seguidores, sino el afianzar los que ya tienes, ¿no? Si tienes 200 seguidores, que parecen poquitos, pero esos 200 seguidores siempre te comentan, siempre te dan like, siempre están ahí cuando tienes algún problema, cuando te pueden responder a una pregunta o ayudar, están, eso entonces vale muchísimo más que tener 10.000 seguidores y que te ayuden dos. Entonces, es importante, pero sí, el tema de no sé si te has dado cuenta tú, que a la hora de salir a redes sociales y salir a hablar en historias, ¿a ti te ha mejorado en cuanto a, no sé si has subido de seguidores, pero por lo menos has afianzado los que tenías? Sí, yo creo que sí. He subido seguidores, de hecho, bastante, no te diría el doble, pero desde el principio del coronavirus, pues más de 500 seguro, o sea, bastantes seguidores desde que salgo y me muestro más. También es verdad que a raíz de la guía, pues algunas personas que tienen muchos seguidores, pues nos compartieron, entonces eso te da mucha más visibilidad, Claro, ¿no? también Pero sí, cuentan ha esos subido picos mucho. de suerte, Sí. ¿no? O sea, que también cuentan esos picos de suerte de decir, pues lo que dices tú, ¿no? Con la guía tuvisteis suerte de que le interesó a mucha gente y esos picos os hacen subir. Pero si no lo haces bien, puedes subir y bajar a la vez. O sea, al final Claro, tienes yo que creo que la tener... gente que vino te conoce y se queda, que es lo importante, como dices tú, porque si no se Exacto. te conoce
se descarga la guía, que encima está en la web y tal, y luego se van, ¿no? Entonces, y sí que es verdad que Claro, esa suerte también hay que buscársela, ¿no? Porque yo antes era muy reticente a contactar con gente por Instagram, es en plan, por ejemplo, a ti, no te conozco de nada, ¿cómo le voy a decir de hacer un directo o tal? Y ahora en eso me he relajado un montón, o sea, si te interesa bien, si no, no pasa nada, pero voy a lanzarme a hablar con alguien que te claro. puede aportar algo, puede haber un intercambio que esté bien y pasar un rato entretenido y ya está, ¿no? Y a la gente que tiene grandes cuentas siempre parece como que te estoy pidiendo un favor, ¿no? O algo así. Pues no, puede ser que te interese compartir esto y si no, no lo vas a compartir. Si no tiene nada que ver con tu cuenta o no te interesa, pues no lo vas a compartir. Eso está claro. Claro. Entonces, atreverse también, lo digo por la gente que nos está escuchando y tal, y que a lo mejor también le pasa esto, ¿no? Pues que se atrevan a contactar y luego pues muchas veces no hay ni siquiera respuesta, ¿no? Es como el tema de los periodistas, pero bueno, por lo menos pues alguien te contestará y pueden... También creo que Instagram nos puede servir para hacer sinergias, ¿no? Para contactarnos con otros profesionales. A lo mejor pues en tu día a día nunca podrías, pues por tema geográfico de distancia, nunca podrías contactar y de esta forma pues hacer pequeños equipos para ciertas cosas que te pueden ir muy bien. Total. Yo ahora mismo tengo un equipo trabajamos tres en una pequeña empresa que tenemos y nos hemos conocido a través de Instagram. Con lo cual, súper bien, se lo agradezco, vamos, de todo corazón, porque quieras que no te da pie a conocer, sobre todo, conocer a las otras personas y conocer su trabajo, porque si hacen como tú y lo suben y tal, conoces su trabajo y ya casi tienes ya sabes un poco cómo trabajan, ¿no? Sin necesidad de estar preguntando o sin necesidad de, con su web y con las redes sociales, puedes saberlo. Pero Claro, a mí me han exacto, te preguntado sirve un mucho. poco de, sí, de saber un poco su currículum, ¿no? De alguna manera, o sea, ya sabes, si se dedica, en mi caso, por ejemplo, a ansiedad, depresión, a niños, tal, y ya vas Claro. buscando a gente, si, por ejemplo, miércoles tenemos un directo sobre niños, pues yo ya he sabido buscar a la persona que hable de niños, porque es que lo veo todos los días Claro. cuando miro Instagram, entonces, quieras que no, pues te facilita mucho las Ay, cosas. claro. Es que se me está moviendo toda la cámara. Que nos han hecho una pregunta antes, lo que pasa es que quería preguntarte yo primero, porque la pregunta no es mucho de redes sociales. No sé si la has leído, No. pero nos preguntaba una chica que creen que al estudiar psicología se solucionan tus problemas personales y emocionales. Esto es un poco el decir, como yo, ¿no? Como sé, me dedico a Instagram, tengo mi Instagram perfecto, ¿no? Pues vosotros igual. Yo creo que no, Además, ¿no? No. es un súper habitual y luego, vamos, que los psicólogos nos enfadamos, los psicólogos estamos tristes, los psicólogos estamos alegres también, ¿no? Y tenemos problemas como todo el mundo. Y ten en cuenta que siempre, esto es como si una amiga te cuenta un problema, pues tú lo ves súper fácil, luego te pasa a ti lo mismo y lo ves Y no lo difícil, ¿no? Verlo desde fuera siempre te da una perspectiva, aparte de todos los conocimientos que hemos tenido a lo largo de la carrera y tal, que es imposible tenerla hacia ti mismo e incluso hacia gente que conoces mucho. Por eso no hacemos terapia a familiares o a amigos muy cercanos. Nosotras somos dos en la consulta. Si alguna amiga mía quiere hacer terapia, pues va con Iris, que es mi compañera, pero jamás vendría Claro, conmigo, porque no voy a ser objetiva con ella. Entonces no claro, tiene total. sentido. Y es súper importante, Los claro. psicólogos necesitan ir al psicólogo, ¿no? Pues sí, en algún momento necesitamos ir al psicólogo y vamos, y sin problema. O sea, claro. Bueno, pero nunca lo que tiene a tu compañera vas a tu compañera, ¿no? No, tampoco, porque tenemos también No, mucha confianza como para hacerlo así. Entonces tendría que buscar a alguien más externo y que no me conociera de nada mejor y ya está. pues sí. Yo creo que todos tendríamos que ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida y dejar atrás los prejuicios porque es súper importante. Claro, y además Pero, fíjate que lo vemos mucho en consulta que cuanto antes cogemos el problema, pues antes se soluciona. O sea, lo puedes solucionar en 2, 3 meses, algo que luego, por tardar y por todos estos prejuicios que hay acerca de nuestra profesión, pues se puede alargar medio año, un año sin ninguna necesidad. Pero claro, cada vez que vas evitando el problema, se alarga más. Por ejemplo, un problema de ansiedad, tú puedes que te agobiaste un día en el metro
y empezar a no subir en el metro, que luego esa ansiedad se te pase a todo el transporte público, que luego, o sea, se va comiendo cada vez más partes de tu vida, con lo cual no tiene sentido. Y luego arreglar eso es mucho más complicado, claro. Total, claro. Me está contando más gente, más sanitarios. Y el tema de hablábamos antes del contenido y de cómo gestionas el contenido y tal. ¿Tú el tema de los hashtags lo tienes estudiado, has hecho un estudio o vas poniendo un poco los que te parecen y vas hilando? Ese tema que te quería preguntar a ti, cómo se hace para saber qué hashtags son mejores, peores. Yo lo que sí que intento es poner algunos muy generales y otros más específicos del post que esté tratando, ¿no? Pero claro, no sé muy bien si ponerlos en los que tienen mogollón sí, o sea, el número es muy alto o poco, o un término medio, o cuál es el número exacto, porque me resulta complicado. Sí, yo siempre aconsejo que, a ver, Instagram nos deja 30 hashtags, así que yo creo que sería conveniente poner los que más, porque al final poner hashtag que le quede claro para el que no lo sepa, poner un hashtag significa llegar a una persona que igual a ti no te sigue, pero sigue a ese hashtag, con lo cual, si por ejemplo sigue al hashtag, vamos a seguir con el tema, ¿no? Ansiedad, ¿no? Hashtag ansiedad. No sé cuántas publicaciones tienes y podemos mirarlo, pero si le interesa la ansiedad porque sigue ese hashtag y tú estás publicando sobre ese tema, es un posible cliente, ¿no? Porque, y además de forma gratuita, que es lo más importante. Entonces, yo creo que es importante saber cuáles son tus hashtags generales, que es lo que decías, ¿no? Que tú ponías generales. Pues general sería psicología, general sería psicología infantil, todos esos que son un poco más grandes, pero siempre yo los intentaría poner un poco con los específicos. Yo también los separo por marcas, por tipo de cliente. Entonces, según el post de que estés hablando, puedes poner siempre los generales, que es un poco más para llegar a más público, y luego los específicos, ¿no? La razón es súper sencilla. Si yo pongo una publicación y pongo el hashtag psicología, que igual tiene 5 millones de publicaciones, vas a llegar a más gente, pero también es más difícil posicionarte en esos 5 millones, ¿no? Claro. Y si tú pones el hashtag psicología en Valencia, ¿no? Que será un poco más, bastante más acortado, habrá menos publicaciones, pero también menos público. O sea, y la gente podrá verte más fácil, ¿entiendes? Claro, pues Entonces yo entonces te sin aconsejo que saber, hagas sí, un estudio. Sí, sí, sin saberlo, más o menos lo estaba haciendo bien, porque sí que intento poner el máximo, que a veces digo, no sé si esto es bueno claro. o no, pues porque hay gente que dice que como que queda mal poner los hashtags, no, no sé qué, no sé. Y luego balancear un poco entre los que sí que tienen mucha gente y los que tienen menos, porque entiendo eso, que si vas siempre a los que tienen mucho, te va a ver más gente, pero va a ser mucho más difícil que te vean. O sea, es que a lo mejor no llegas a casi nadie. Y además, si son específicos, por ejemplo, el tema de Valencia, pues ya sabes que vas a un público muy concreto que te puede venir bien porque yo la consulta la tengo en Claro, Valencia, entonces esos me interesan mucho, ¿no? Mientras si claro, porque además son si alguien... sí, Sí, si dime, son de dime, perdón. América Latina, por ejemplo, que tenemos muchos seguidores y tal, pues igual eso nunca, esas personas me siguen y están interesadas en el tema y tal, pero nunca van a ser un potencial cliente seguramente. Entonces, pues un poco jugar con eso. Claro, pues lo que digo, que al final sí, sobre todo, es que los hashtags son tan poquitos que a veces yo tengo hashtag, por ejemplo, en la gestión de contenido, que es un hashtag que tiene, no sé si tiene 1000 publicaciones, tiene súper poquitas, tengo muchos posts posicionados ya. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá poquitas personas que sigan ese hashtag, pero el que siga es un cliente total, o sea, es totalmente un seguidor que le interesa tu contenido. Porque si sigue ese hashtag, es que le interesan, ¿sabes? Entonces es como Claro, dar en el clavo del clavo. Pero nos dice sí, que hemos son tenido varias más consultas, efectivos. claro, es totalmente efectivo. Entonces, dice que una chica dice 30, no se me ocurren 30 del tema. Eh, por ejemplo, y eso es una cosa que ha salido nueva, bueno, nueva, lleva un año ya, pero bueno, seguro que algunos no lo conocéis. Cuando tú pones un hashtag y escribes, por ejemplo, tengo aquí que tengo escrito en el ordenador ahora mismo, he escrito psicología, que tiene 8 millones de publicaciones, tiene un montón. Eh, tú cuando abajo en el móvil te sale una línea y te pone hashtag relacionados. Entonces el propio Instagram te relaciona los que te pueden parecer interesantes. Entonces no hace falta
que pienses mucho, sino que vayas haciendo un estudio y poner, vale, pues voy a poner 10 generales, 10 específicos, 5 de clientes y 5 de marcas, ¿no? O de cuentas muy importantes dentro de la psicología o nombres muy importantes dentro de la psicología que me pueden dar visibilidad, ¿no? Entonces ahí ya tienes divididos los 30 hashtags y ya puedes ponerlos en tus Exacto. historias. Entonces, si no se te Sí, porque ocurre, a lo mejor a ti, sí, a ti se te ocurre uno muy general como psicología, pero luego te sugiere otros más específicos que claro, también te vienen bien. claro. Entonces, No hace falta que se tengan que ocurrirte todos, ¿no? Es simplemente hacer el estudio, entretenerte un día en hacerlo, ¿no? El ir poniendo. De todos modos, o sea, una de las cosas que yo siempre hago con mis clientes es eso. La primera vez que empiezo a trabajar con ellos es hacer un estudio de los hashtags y ver dónde me puedo posicionar. Incluso conforme va pasando el tiempo que publico, ir cambiándolos, porque hay veces que varían. Pero nos han exacto. hecho otra pregunta. Vale. Pregunta sobre redes. ¿Creéis que es mal momento para publicar y crecer o es el mejor momento? Así que contestas tú si quieres según tu experiencia y luego contesto yo. Para mí, en mi experiencia, ha sido un muy buen momento, porque creo que los psicólogos tenemos mucho que decir respecto a este tema del coronavirus y tal, y vamos a seguir teniendo bastante, porque cuando salgamos a la calle, pues ya verás tú que, que va a haber un repunte de ansiedad ahí importante. Entonces, y si trabajas sobre todo tema de ansiedad, ansiedad a niños, bueno, esto en realidad todo, ansiedad a niños, el duelo, la depresión, la gente mayor que es tema de riesgo y tal, tienes un montón de temas sobre los que hablar que en otro momento seguramente deberían interesar, pero como hemos dicho antes, no interesan. Entonces, es un buen momento para hacerte, pues eso, con algún contacto de periodista o salir en la tele o ponerte a hacerte tus vídeos o de repente pues entrar en el tema de YouTube, o sea, lanzarte más porque va a ser mucho más consumido que a lo mejor pues eso, en otros momentos que lamentablemente pues no cuentan mucho con nosotros como psicóloga, ¿eh? Y bueno, profesiones sanitarias, pues a lo mejor también los médicos, la salud es muy importante, pero no suelen sacar en el telediario a médicos. No, o Claro. a pediatras, o quiero decir que al final es un buen momento para ciertas profesiones. No sé tú cómo lo ves. Lo veo como tú, al final es un momento porque, sobre todo para ciertas profesiones en redes sociales, ¿no? Que es un poco el decir, es el momento en el que todo el mundo está conectado y de hecho creo, y es una opinión que lanzo a mis seguidores y a la gente que me conoce, de que creo que hay gente que lo está utilizando mal, ¿no? Que es el decir, estoy en cuarentena, yo también, mi negocio va mal porque no puedo abrir mi tienda, entonces estoy un poco ofuscado, no sé qué hacer, voy a perder dinero, entonces me meto en esa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Me meto como en ese mundo de negatividad y no soy capaz de decir, bueno, pues voy a reinventarme, voy a salir a las redes sociales y voy a hacer lo mismo que haría en la tienda en redes sociales, que es porque luego cuando salgamos todo esto va a repercutir. La gente que haya dicho, jolín, pues es que durante el coronavirus conocía esta cuenta y ahora me encanta, ojalá, tengo unas ganas de que abra la tienda online para comprarle, pero Claro, si no te exacto. reinventas y te quedas en ese, no sé cómo decir, en ese estado de negatividad, al final es como Mm. desperdiciar el tiempo del coronavirus, que yo pienso que es súper necesario, y más en redes sociales, el ofrecer contenido para entretener a los demás. Claro, y además, pues eso, aprovechar el tiempo, ¿no? Si yo me ha bajado la frecuencia que teníamos antes del número de pacientes, ha bajado un poco, ¿vale? ¿Qué hago en esas horas? Pues siempre mi tarea pendiente ha sido redes sociales, Claro, entonces pues, me voy a poner con ello, no obsesionándome ni ofreciendo contenido al porque yo creo que hay mucha gente también con esta obsesión pues ha puesto a hacer un mogollón de directos o a lo mejor de una manera un poco excesiva y sin tenerlo muy controlado, pero bueno, dentro de un orden, pues eso, dedicarle a tiempo a lo que antes no podías dedicar, que es una de las pautas que hemos dado muchas veces los en general, ¿no? En este confinamiento, pues si no has podido claro. limpiar los armarios en un millón de meses, pues a lo mejor es el momento ahora, ¿no? O de cambiar los muebles de sitio, o yo qué sé, todo lo que siempre has tenido ahí pendiente, pues hazlo ahora, creo que es el momento. Sí. Pero aún así me impresiona la gente
cuando, o sea, ahora que lo único que tenemos es tiempo, porque no podemos negar que tenemos tiempo, hay muchísima gente que sigue poniendo excusas de decir, no es que no me da tiempo, es que estoy muy atareada, es que no sé qué, y dices, jolín, pero si ahora es el mejor momento para buscar esos ratos, ¿no? Es decir, voy a hacer el armario. Uy, no, es que tengo muchas cosas que hacer, no puedo hacer, y dices, jolín, pero ¿por qué la Claro, gente utiliza esas hay varios excusas? temas. El primer tema es el de la gestión emocional, que estamos intentando enfrentarnos a una situación muy desconocida y muy extraordinaria y entonces eso a lo mejor no te deja espacio para ser productivo. Y el segundo, el tema de la organización. Hay gente que no se sabe organizar y que, por ejemplo, en tema de trabajar en casa lo van a llevar muy mal porque aún vas a la oficina y tienes a tu jefe ahí metiéndote caña y poniéndote un horario y unas tareas y tal, pero cuando hay personas que cuando Depende les de dejan ti, claro. autogestionarse, no, ser autónomas como tú o yo, no funcionan porque no saben qué tareas ponerse, cuánto tiempo, tal, al final se frustran y entran en un círculo y la procrastinación, ¿no? El dejarlo para mañana, pues es muy fácil. Total. Y más ahora que tienes el sofá, Netflix y un montón de cosas. O sea que yo creo que están esas dos partes que a lo mejor no es hacerlo queriendo, ¿no? Sino que nos cuesta mucho ser productivos cuando hay una situación tan complicada afuera. Mm. Total, sí, sí. Pero bueno, son ya -5, en punto va a cortar, que ya corta Instagram, yo creo que ya ha puesto un tope de todos los directos que están haciendo la gente. Pero bueno, oye, muy interesante, gracias a todos los que habéis preguntado. Me encanta charlar un rato contigo porque además me gusta cuando conoces a gente, lo que decíamos antes, ¿no? De hablar en redes sociales con la gente y ver que hay gente que opina como tú, que tiene que encima te puede aportar cosas nuevas, eso me parece súper interesante y que sin las redes sociales no podría ser. Exacto. Y yo, eso, sobre todo los que nos hayan y tal, que lo intenten y que sepan que mi ejemplo es un ejemplo de mogollón de errores, de tirar la toalla muchas veces y que al final, pues en momentos dados me he puesto las pilas y he seguido y más o menos veo que ahora sí que estoy por fin consiguiendo una continuidad y una audiencia Claro, que es fiel, que está y que te comenta o que te pone me gustas o todo eso, que es al final lo que te hace un poco seguir. Claro, al principio, como te decía, nadie me comentaba y tal, entonces era un poco frustrante, pero bueno, que no va a ser perfecto a la primera y que no es fácil, que hay que cometer errores para aprender como en todo, pero creo que muchas veces nos frustramos los que no entendemos de esto porque no vemos resultados inmediatos, entonces, claro, claro, total. es difícil. Y al final yo creo que eso, ¿no? En resumen es decir a la gente que pruebe, que intente hacer vídeos, que igual el primer vídeo no le gusta cómo sale o luego se ve dentro de un año y dice, madre mía, ¿cómo puede subir esto? Pero gracias a ese vídeo la gente va a ir conociéndole y o sea que al final es bueno salir a redes, es bueno hablar delante de una cámara y es bueno que te conozcan tus seguidores, que pueden ser tus clientes, que eso es lo importante, ¿no? Exacto. Y eso, y ver que todo es un proceso al final, es como cuando empiezas a hablar en público, pues lo haces fatal la primera vez, pero bueno, luego conforme vas hablando en público cada vez, Total, primero te baja la ansiedad y segundo cada vez lo haces mejor, con lo cual pues esto igual, el primer vídeo va a ser horrible, la luz, que claro, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? La luz, el sonido, el tema, que no, bueno, un montón de cosas y luego pues ya lo irás claro, puliendo, pero que te salga bien, perfecto a la primera, va a ser muy difícil. Y yo me he exigido eso muchas veces y eso es lo que he aprendido, que no puede ser. Es que si no, no me hubiera arrancado en ningún momento. claro. Yo creo que es dejar al lado las preocupaciones de que va a salir mal, de que no te va a gustar cómo vas a hablar y todo eso, hacerlo y verte y el primer día no te gustará tanto, el segundo te gustará menos o te gustará más, es que la cosa es probar, ¿no? Entonces yo creo que animamos a todos, Exacto. aunque tengáis 10 seguidores, que lo hagáis bien desde el principio. Exactamente. Y nada, muchísimas gracias a ti, Laura, por estar este ratito conmigo, que me ha gustado mucho. Lo subiré a YouTube, ¿vale? Hoy o mañana, en cuanto pueda subirlo. No sé si ahora me va a dejar, porque ahora últimamente me deja subirlo a Instagram TV. Entonces, si me deja, lo dejo ahí colgado también. Y nada, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti y nada, vamos hablando, que seguro que hay Claro, temas para hablar a lo largo de este tiempo y total. nada, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós Hasta a todos. luego, adiós.